Bueno, yo quiero empezar de otra manera. Y quiero empezar hablando de economía, de la cual sé muy poco. Imagino que aquí no hay expertos de economía presentes, pero me gusta citar la investigación de un señor que se llama James Heckman, que fue Premio Nobel de Economía en el año 2000, porque sus investigaciones que le ganaron este título prestigioso se refieren a nuestro trabajo. Su investigación fue muy interesante. Eligió una muestra de niños norteamericanos que tenían como característica de vivir en barrios marginales, muy pobres, y con una tasa de criminalidad muy alta. Y eligió niños que tenían un promedio de cociente de inteligencia inferior al promedio, por lo cual podemos considerar que era una muestra. A estos niños de 3 años ofreció una escuela infantil de alto nivel. Hoy podemos considerar que eran escuelas que se parecían un poco al modelo de Reggio Emilia, para entendernos, que en Estados Unidos son escuelas privadas, que tienen un coste económico muy alto y por lo cual son posibles solamente para niños de familias de alto nivel económico. En la investigación de la universidad de la cual hacía parte James Heckman, ofreció 3 años de esta escuela a estos niños que no podían acceder a esto. Y después esperaron que pasaran muchos años, como pueden hacer en Estados Unidos, donde tienen recursos para tener investigaciones a lo largo del tiempo. Y cuando los chicos llegaron a los 20 años, estudiaron lo que había ocurrido. El periodo experimental fue solo de 3 años. Después de los 3 años de escuela, los investigadores no tenieron contactos con estos chicos y niñas. Los resultados fueron impresionantes. Los niños y niñas que habían participado de esta experiencia, en los 18, todos los años que eran dentro de la experiencia y los 20 años, habían tenido una carrera escolar y profesional mucho más alta de los compañeros que no habían podido seguir esta experiencia. Y habían tenido una tasa de criminalidad del 75% más baja de los otros niños. A mí, estos datos serían suficientes para decir, vale la pena, cueste lo que cueste. Salvamos personas y ofrecemos personas más válidas, más... Pero él era economista, no era ni pedagogo ni filósofo, y como economista ha hecho la cuenta para ver cuánto había costado a la sociedad y si la sociedad había rentado algo. Y descubrió de manera impresionante que cada dólar que se había invertido había rentado por lo menos $7. Una renta del 700% por el hecho de haber ofrecido una escuela infantil de alto nivel. Podemos imaginar por qué. Claro, son jóvenes que, habiendo tenido una carrera escolar y profesional buena, producen, por lo cual rentan porque son productivos. Y como producen y como están bien insertados en la sociedad, no necesitan tener comportamientos asociales y delincuenciales que cuestan en términos de policía, cárceles, hospitales, servicios sociales. Se entiende muy bien. Pero una renta tan alta para invertir en la educación infantil. Esta es la primera reflexión que
me gusta hacer con vosotras. Hay una segunda también que llega de fuera de nuestro ámbito tradicional. ¿Cómo funciona nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro? De esto tampoco sé mucho, pero lo que sé es que en los primeros días y meses y años de vida, el funcionamiento neurológico de todo el sistema neurológico es potentísimo. Los sistemas neuronales tienen una actividad más que doble de la que tiene un hombre adulto. Por lo cual los niños trabajan mucho más que nosotros. Sus aparatos cognitivos y neuronales son mucho más activos de lo que serán cuando estos niños y niñas llegarán a ser adultos. Estos dos elementos, yo creo que es muy interesante, por lo menos para mí es interesante tenerlo en cuenta, hablando por un lado con nuestros políticos y por otro lado con nuestros colegas maestros. Y claro, también con las familias. Porque coloca la experiencia de la escuela infantil en su correcto plazo. Se coloca allí, donde se decide todo. Son los años en los cuales se decide el futuro de una mujer y de un hombre. Y la sociedad, con lo que hace en esta etapa, decide su futuro. Y me interesa mucho hablar del aspecto económico en este momento de crisis económica mundial, porque, como se ve en los estudios de James Heckman, en este caso sería una inversión. Esto demuestra, siempre lo decimos, que poner recursos en la educación, especialmente infantil, en toda la educación, pero especialmente infantil, no es un gasto, sino es una inversión. Lo decimos porque lo creemos. Bueno, aquí lo decimos porque tenemos datos económicos que lo demuestran. Si tenemos poco dinero, ponemos allí, porque allí renta. Yo me he hecho una idea muy fuerte sobre este tema económico, pensando que hay por lo menos 3 aspectos en los cuales tendremos que convencer nuestros políticos a poner todos los recursos que puedan y también lo que no pueden, posiblemente. Una es el amamantamiento natural al pecho. Hacer todo lo que podemos, porque todo lo que hacemos en este caso va a ser un recurso enorme por toda la vida de estas niñas y estos niños que pudieron aprovechar de la mejor forma, no solo de alimentación, sino de relación con su madre y con el mundo. Sobre esto tenemos investigaciones que nos dejan dudas. Los niños que han podido amamantar tiempo y bien, no solo son más sanos, sino son más productivos, más serenos, personas mejores. Yo no tengo duda, por ejemplo, que los estados deberían hacer un esfuerzo económico muy fuerte para dejar por lo menos un año a cada mamá para regalarlo a sus hijos y regalar los hijos a su mamá. Es decir, de manera que tener un hijo sea una experiencia, cuando la mujer lo desea, cuando la mujer lo acepta, pero si lo acepta y lo desea, que lo pueda vivir bien. Yo creo que en Europa nosotros tenemos un problema enorme de baja de natalidad. La frecuencia de tener hijos únicos es muy alta, no tanto por temas económicos como normalmente se dice,
no tanto por temas de servicios sociales que no son suficientes, como normalmente se dice, porque si fuera verdad estas dos condiciones, deberíamos encontrar que nacen menos niños en las clases sociales más pobres, por el tema económico, y que nacen menos niños en las ciudades que tienen menos servicios para niños. Y la realidad es exactamente el contrario. La baja de natalidad es más alta, es decir, nacen menos niños en las clases sociales más altas, con más poder económico, y los puntos más bajos de natalidad lo encontramos exactamente, por ejemplo, cerca de Reggio Emilia, donde tenemos los mejores servicios infantiles del mundo. Así se dice, pero así es. ¿Y cuál es la razón? Yo creo que la razón es cultural y personal, porque una mamá que tiene un hijo no puede gozar de este niño. No puede gozar de tenerlo, porque tiene que tenerlo corriendo, dejándolo, imaginando un montaje familiar complicadísimo, y en lugar que tener un tiempo suficiente para vivirlo bien. El segundo punto yo creo que sea el juego. Garantizar a todos los niños la posibilidad de jugar libremente y con suficiente autonomía fuera de casa, con sus amigos. Bueno, este es un tema que involucra mucho el tema de las ciudades y todo esto. Y tercero, lo que estamos aquí comentando, una buena escuela infantil para todos los niños. Buena, de alta calidad significa. Y con esta premisa entramos dentro de la escuela. Y entramos dentro de la escuela con una anécdota que ocurrió a un amigo mío que tenía un hijo en la escuela infantil de Milán y que fue convocado por la maestra, y que hablando con él le dice: mire señor, estoy preocupada porque su hijo está retrasado en dibujo. Bueno, esta la dejamos allí. Después la encontraremos de nuevo. Qué coraje, yo pensé, que tiene esta maestra. Qué coraje. ¿Cómo hará hecho para decidir que este niño está retrasado en dibujo? La escuela entra como uno de los pocos sistemas sociales que tienen capacidad de equilibrar los desequilibrios sociales que tocaron a los distintos niños naciendo en una familia u otra, en una ciudad u otra, en un país u otro. Nuestros países democráticos se comprometieron con sus ciudadanos sobre el tema de la igualdad, garantizando que los ciudadanos son todos iguales. No es suficiente. Hay que hacer algo para que esto pueda cumplirse. Y creo que uno de los instrumentos príncipes que tienen nuestros países para conseguir, no digo de garantizar la igualdad, sino para moverse hacia la igualdad, es la educación. Y claro, especialmente la educación en los tiempos en los cuales se ponen las bases, se ponen los cimientos, en las cuales el cerebro está trabajando más, por lo cual nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nosotros todos, los que deciden en el Parlamento, hasta a la maestra que vive su experiencia con los niños. Porque nosotros podemos hacer la doble acción de reducir esta diferencia, que es nuestro papel y nuestra misión y nuestra profesión debería ser, o aumentarla. Lamentablemente resulta que esto ocurre en la mayoría de los casos.
Hace muchos años nosotros hemos tenido una investigación para ver cómo cambia la tijera, como si la tijera se abre o se cierra, pasando los años, de los 3 años hasta los, no me acuerdo si lo estudiamos, hasta los 10 años. A los 3 años, las diferencias debido a diferencias socioculturales entre los niños eran muy pocas, a nivel lingüístico, por ejemplo. Con el seguir de la escuela, la tijera se abre, y esto significa que estamos traicionando totalmente nuestra misión. La escuela, que puede ser un lugar de recuperación, de igualdad, llega a ser exactamente el contrario, porque las diferencias aumentan en lugar de disminuir hasta desaparecer. Y aquí yo creo que entramos en un tema muy especial. Mi escuela, se habló de cuando nací, por lo cual ya podéis hacer la cuenta de cuando mi escuela primaria. Mi escuela primaria era una escuela para pocos. Era para pocos. A pesar que casi todos mis compañeros de mi edad entraron conmigo en primero de primaria, terminaron conmigo una minoría, y de esta minoría pasaron a la secundaria como 2 o 3. La mayoría se perdía en el camino, dejaban la escuela. Los que terminaban la primaria tenían que elegir en 2 caminos que empezaban a los 11 años: o seguir en la secundaria, que significaba seguir estudiando hasta probablemente la universidad, o tomar el camino del trabajo, la formación al trabajo. La mayoría iban por este camino. Esta era la escuela. Esto parecía fuera su papel. ¿Y quién eran los que seguían estudiando? A pesar de algunas excepciones, yo era una de estas, por ejemplo, porque venía de una familia humilde, pero la mayoría de mis compañeros que seguían estudiando eran personas que tenían una familia a nivel cultural y social de nivel medio alto. Podemos decir que eran niños que la escuela verdadera, la primera escuela, la escuela de las bases culturales, la escuela de los cimientos, la tenían en casa. Eran niños que salían de casas donde habían libros, a veces bibliotecas, donde los adultos tenían costumbre de leer, para ellos, para su trabajo o para su placer, y había costumbres de adultos que acompañaban sus hijos y sus hijas al sueño leyéndole libros. Eran niños que vivían en familias donde se escribía. Los padres escribían para comunicarse con parientes, escribían para que tenían profesiones en las cuales era necesario o normal escribir. Eran familias donde se discutía de la historia contemporánea. Normalmente a la comida era el momento en el cual se analizaban los hechos, se recibían amigos con los cuales se discutía y tal. Familias que iban a teatro, al cine, a los conciertos, viajaban, por lo cual las bases de lectura, escritura, geografía, historia, ya la vivían en la vida concreta de su familia. Estas familias pedían a la escuela de completar esta formación, por lo cual la escuela nacía como un completamiento de formación. Así se puede entender por qué, por ejemplo, yo tenía 2, una de italiano y una de caligrafía. Parece casi ridículo hoy, en el tiempo de computadoras, tener una preocupación sobre cómo escribir, no solo
gramaticalmente, sino formalmente, escribir bien. Pero claro, que como a estos chicos le iba a tocar un papel social de medio a alto nivel, tanto en la cultura, cuanto en la economía, cuanto en la política, escribir bien era una condición importante. Así se puede entender, por ejemplo, la historia lejana. ¿Por qué estudiar los fenicios? ¿Por qué interesaba a nosotros de los edípticos, de los fenicios? Pero sí, porque esto completaba una formación. La geografía exótica. Por ejemplo, es muy interesante notar que la geografía que yo estudié ya no existe. Yo pasé años estudiando estados que han desaparecido. La geografía europea ha cambiado prácticamente todo. Y nadie me enseñó a conocer los estados, a organizar un viaje, a encontrarme con una población desconocida. Esto sí que podía ser útiles. Y seguía vigente y válido a pesar que los estados cambian confines, nombres, se suman o se separan, como ha ocurrido a lo largo de todos estos años. En los años que siguieron, nuestros países democráticos hicieron una operación democrática de gran valor: garantizar el derecho al estudio a todos los ciudadanos. Y lo consiguieron. Hoy todos los niños, prácticamente todos los niños italianos acuden a la escuela y prácticamente casi todos terminan la obligación escolar. Por lo cual podemos decir un gran éxito. El tema es que la escuela, de mi punto de vista, se ha quedado para pocos. A decir, que estamos ofreciendo a todos una propuesta que es válida para pocos. La escuela sigue siendo algo que quiere completar, enriquecer algo que pero hoy no existe. Porque como antes eran pocos niños que seguían la escuela. Hoy todos los niños están en la escuela. La mayoría de estos niños no tienen familias capaces de ofrecer bases culturales, porque viven fuera de esta cultura. No porque no tienen cultura, sino que tienen otras culturas, que no es la cultura de la escuela. La escuela no es capaz de completar la cultura de los niños. Sigue ofreciendo la cultura suya a niños que no la entienden. Son niños que en su casa no tienen libros. Nunca han visto un adulto leer. Nunca han visto un adulto de los importantes, como son sus padres, escribir. Y muchas veces estos niños llegan a los 6 años a la escuela y el primer día de escuela hay un señor o una señora que le dice: hoy escribimos la primera. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Y si los niños no lo entienden el primer día, el segundo lo entenderán un poco menos y dentro de poco estarán afuera. Pueden estar afuera quedándose sentados en el aula. Puede ocurrir por años, pero siempre estarán afuera. No serán nunca nuestros alumnos. Después hablaremos de discapacidades, hablaremos de disgrafías, de dislexia, de todo esto. A veces existen como patologías, pero yo creo que en la mayoría de los casos es que desde el primer día no nos entendemos. Nos equivocamos. Por lo cual, lo que yo creo que debe ser la escuela es hoy ponerse como objetivo de ser la escuela de todos. Y por primero, ofrecer a todos los alumnos, a todas las niñas y niños, desde el primer día, posiblemente a los 3 años o antes,
las bases culturales. Antes de ponerse en problema de programas, esto lo estoy diciendo también para la primaria, no ponernos un problema de programas, de libros de texto, de lo que tenemos que conseguir dentro de 3 meses o 6 meses o un año. Tenemos que ponernos el problema si estos niños tienen bases suficientes para apoyar lo que nosotros vamos a proponer. Y bases culturales significa, por ejemplo, que el mismo ambiente escolar, así como es preparado, vivido, ofrecido a los niños, sea por sus mismas características una experiencia educativa. Que sea bello, que sea bello. Bello no significa rico, rico económicamente. Significa un lugar en lo cual los que viven allí adentro, primero los maestros y las maestras, se preocupen que sea un lugar donde se puede vivir bien, a gusto, relajados, de forma simpática, donde sea posible quererse, no sea ajeno, no sea raro. Y si analizamos los espacios escolares, nos encontraremos con cosas muy raras. Enormes espacios vacíos, inútiles, y otros que se repiten uno con otro, las aulas, todas iguales. Es interesante enfrentar este modelo espacial con nuestra casa o con un ambiente natural. En nuestra casa no se repite nunca nada. No tenemos el espacio que necesitamos, por lo cual aprovechamos de cada uno de los espacios. Y cada uno tiene su sentido fuerte. Así como estamos preocupados que nuestras casas sean bellas. Claro, cada uno con su gusto, con su estilo y con su poder económico. Pero toda la vida la pasamos mejorando nuestras casas porque allí queremos vivir bien. Bueno, los niños pasan un montón de horas dentro de la escuela. No sé cuántas veces el claustro, el conjunto de profesores, ¿se llama claustro aquí? ¿Cómo se llama? Colegiado, bueno, el conjunto de profesores asume esto como un problema preliminar. ¿Cómo podemos hacer que la escuela sea un lugar donde nos encontramos bien? Nosotros adultos y nosotros con los niños y los niños entre ellos. Y después un lugar rico porque, rico no, repito, no en el sentido, porque ofrece experiencias por sí mismas. Es decir, porque entrando allí ya me siento en un lugar que me estimula. Allí encuentro libros, allí escucho música. Lo raro, ¿por qué en una escuela, por ejemplo, todo el tiempo que los niños esperan para entrar e iniciar las actividades, en el recreo, en los pasillos, ¿por qué no hay música? Música de distintos estilos, de la música clásica hasta la música moderna. Pero esto ayuda a los niños a entrar en un mundo que muchas veces no es su mundo. Donde se encuentran libros que se puedan tocar, mirar, olear. Donde hay una huerta, donde los niños ven la naturaleza que está viviendo. A lo mejor tiene animales. Una experiencia compleja. Y aquí vamos a otro principio fundamental. En la experiencia didáctica tradicional, esto y muchas veces los programas, especialmente de la primaria por adelante, pero esta equivocación está pasando lamentablemente también abajo. La idea es que tenemos que empezar con el simple para ir al complejo, para el pequeño para ir al grande. No podemos estudiar biología sin empezar de la célula,
Sin la célula no podemos hacer nada, por lo cual en tercero de primaria se propone y se estudia la célula. Yo creo que la mayoría de los maestros y de las maestras saben muy poco de la célula. Yo soy maestro de formación y no sé nada. No me atrevería nunca a explicarlo a niños. Pero sí que tengo muchas cosas para pensar, hacer y elaborar sobre animales. Los animales llegan antes de la célula. Las plantas llegan antes de la célula. Yo como cuerpo llego antes de la célula. Esto fue la historia de nuestra ciencia. Los científicos del mundo de hace milenios se interesan sobre lo grande, lo complejo, los organismos. Hay estudios de los griegos o más allá sobre animales, sobre a la célula llegaron hace 1 o 2 siglos, los últimos. Y esto significa, en alguna manera, pasando del nivel histórico al nivel cognitivo, que el cerebro trabaja pasando del complejo al simple, y no el contrario. Las primeras propuestas que tenemos que ofrecer a nuestros niños son las experiencias complejas. Las simples llegarán, cuando llegarán y si llegarán, con el tiempo. Con el tiempo y con la competencia. Esta cosa ridícula, por ejemplo, que tenemos que completar todo el conocimiento en la primaria para repetirlo en la secundaria inferior, para repetirlo en la superior, y a veces a mí me tocó estudiar toda la historia del mundo, así como se estudia en Europa, que tenemos una visión del mundo un poco de nuestro punto de vista, bueno, pero toda la historia de los fenicios hasta hoy, 4 veces en mi carrera escolar. En la primaria, la secundaria inferior, en la superior formándome como maestro, en la Universidad de Pedagogía, dando exámenes de historia hasta la universidad. Esto no tiene sentido. Esta es una forma educativa que, bueno, ridícula. Tenemos que movernos del complejo al simple. Yo terminaré con algunos a simples. Ya hablé del animal y la célula. Ya cité la huerta. La huerta es el lugar donde podemos experimentar la vida vegetal, que es tan complejo. Estudiar lo vegetal, porque tiene una relación afectiva mucho más baja que el mundo animal, claro. Pero la huerta tiene la fuerza del cuidado, del crecer, hasta producir frutos que podemos comernos, por lo cual hay una riqueza de estímulos. Y uno dice, ¿pero esto es escuela? Sí que es escuela. Es escuela porque son experiencias concretas que vivimos juntos y sobre las cuales vamos reflexionando. Y nos será extraño que en manera casi imprevisible salgan reflexiones científicas que nosotros podemos anotar, podemos poner en énfasis sin obligar todos a llegar a lo mismo, creando un recorrido. La cocina, la comida, los sabores, las transformaciones. La cocina es una experiencia impresionante a nivel químico, a nivel físico. Ponemos algunos ingredientes bajo de procesos físicos, de calor, de humedad, de transformaciones para llegar a ser mejores, buenos, y los comemos.
Otro aspecto, la lectura, es uno de los grandes temas de la escuela. ¿Cómo proponer a los niños el aprendizaje de la lectura? Normalmente se hace en la manera peor posible, pidiendo a los niños de aprender a descifrar letras. Prácticamente sin ponerlos en un contexto comunicativo. Se ponen frente a un texto desconocido, que puede ser como un jeroglífico egíptico, igual, porque para los niños estos signos son iguales, y le enseñamos a descifrar letras con letras, y después pedirle que hagan un trabajo que, si lo pensamos bien, es impresionante, de sumar estas signos dentro de la cabeza para acordarse el sonido de uno sumándolo al segundo y al tercero del cuarto, lo cual es un rollo enorme, y al final consigue decir una palabra fuera de contexto. Pensáis a cómo un niño aprende a hablar. Si esto fuera el método, nosotros tendremos todos los niños mexicanos mudos. Pero seguro. Pensamos a momentos en el cual su mamá y su papá le van a enseñar a hablar. Diciendo, A, B. Los niños seguros se rechazarían a hablar, así como se rechazan a leer. Porque si vamos a examinar los resultados tenemos que mirarlo en la librería. No en el examen de lectura, por favor. ¿Cuántos son nuestros alumnos de primaria que piden a sus padres por Navidad de regalarle un libro? Esto es el examen de lectura. Esto es que un maestro tiene que evaluar si ha sabido enseñar a leer o no. No si los niños saben descifrar palabras. Porque al descifrar palabras no se goza nada. Y si no se goza, no voy a comprar un libro. Y los niños no van a comprar un libro. ¿Esto por qué? Porque de nuevo estamos utilizando el método al revés. Estamos empezando del pequeño al grande, de la letra. El niño aprende a hablar para decir mamá, no para decir una sílaba, no para decir un signo, para decir la persona más importante de su vida. Este es su deseo. Y lo hace mal, como puede, con todo el mundo esperando. Todo el mundo esperando. ¿Pensáis si hacemos lo mismo que hacemos con la lectura y escritura, diciendo equivocado, repite 10 veces? Pero esto es lo que ocurre todos los días en la escuela. Por suerte, las mamás, que no son maestras diplomatas, no se equivocan en esto. Y lo que es impresionante es que las mismas maestras que son diplomatas como maestra, pero no como mamá, no hacen los errores que hacen en aula en su casa, por suerte de sus hijos. Porque también los hijos de las maestras hablan. ¿Y cuál puede ser la propuesta compleja? Leer a los niños. Lo digo en infantil, claro, pero lo digo en primaria, a lo mejor en secundaria. Pennac, en su libro Como una novela, nos cuenta su historia de malo alumno que se convirtió en un gran lector porque un profesor de secundaria pasó horas y horas de su tiempo leyendo libros a los alumnos. A los 16 años, a los 17.
Cuando yo propongo esto a los maestros de primaria, me dicen no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Tenemos un programa. Pero yo lo que propongo es que todos los días tenemos que tener un tiempo de lectura. Que debe ser un regalo. Y leer libros, no solo cuentos. Libros. En 10, 20, 30 veces. Poniendo un límite. Y si los niños dicen, no, por favor, que siga, no. Tenemos que suspender, porque ahora tenemos que hacer otras cosas. O tenemos la comida, o tenemos no sé qué. Esperamos. Porque aprender a leer también es aprender a esperar. Bueno, todo esto es tan simple, tan banal, pero no ocurre. O por lo menos, no ocurre en todas las escuelas. Y no ocurre como una elección clara. No estamos perdiendo tiempo, estamos haciendo lo mejor. Así como no pierde tiempo una mamá que tiene su hijo en brazos, que dedica tiempo a su hijo, juega con él. Perder tiempo es lo típico de la buena educación. Perder no es tan adecuado como verbo. Tenemos que hablar de dedicar tiempo. Pero seguro que la prisa no es útil. Un otro elemento, yo creo, importante de una escuela para todos es no separar las edades. De nuevo estamos volviendo al tema del complejo. Nosotros en la escuela seguimos pasos siempre simplificando las cosas. Y como lo comentaba antes, pensando de simplificarlas, la hacemos incomprensible. No compleja, incomprensible. Así como descifrar letras, como escribir letras síngulas, como contar sin contar nada para aprender a contar, ¿no? Esto que es la educación matemática. Igualmente, nosotros simplificamos la experiencia de vida separando las distintas edades. ¿Qué sentido tiene? Pensáis, por ejemplo, si esta mañana, llegando a esta sala, alguien pedía vuestra edad para decidir dónde ponerlo. Yo creo que la gente sería muy extrañada, desde que no tiene sentido. Bueno, lo hacemos todos los días en la escuela. Prácticamente pedimos, ¿cuántos años tiene? Bueno, esta es tu clase. No hay otra experiencia en la vida social, en la vida nuestra, en la cual nos separan por edad. La escuela, así como la empecé yo, en esta temporada, era una escuela para iguales. Mi escuela tenía 2 edificios, uno para varones y uno para niñas. El mundo de las niñas era un misterio, y para ella el mundo de los varones. Los que no tenían capacidades no estaban con nosotros, estaban en clases que se llamaban diferenciales. La hipótesis era que se quedaban un tiempo allí para recuperar y ingresar con nosotros. Nadie ha hecho este proceso. Se quedaban allí por la vida. Los discapacitados tampoco estaban con nosotros, estaban en clases especiales. Pero la clase especial no era para los discapacitados. No, los ciegos con los ciegos, los sordos con los sordos, siempre con un criterio de igualdad. ¿Y qué significa? ¿Qué significa si uno de estos niños es mongólico, si uno de estos niños tiene un nivel cultural muy bajo, si uno de estos niños ha llegado el año pasado en Italia y no habla italiano, pero tienen 8 años? No tiene ningún sentido. En una clase mixta de edad, todo esto sería mucho más simple.
claro, no tenemos costumbre. Sí, en la escuela infantil muchas veces, no sé si aquí se acostumbra, yo lo defiendo mucho, y uno de los criterios con lo cual elegimos la escuela por nuestra nieta, sus padres la eligieron, pero yo apoyé esta elección, era que tenía secciones de distintas edades. En la clase de Nina, que es el nombre de esta niña, tiene niños de 3, 4 y 5 años. Por lo cual es una clase que no muere nunca. Todos los años cambia por un tercero. Se van los grandes que pasan a la primaria y entran los pequeños. Por lo cual es muy rico porque los niños grandes de 4 años ayudan a los pequeños a entrar en las costumbres de la clase. Por lo cual no es necesario que el adulto se preocupe de dedicar mucho tiempo a entrenar a los niños sobre las costumbres sociales de esta clase. Otro aspecto contradictorio, que creo que sobre lo cual tenemos que... Bueno, esto de la edad lo entiendo, no es fácil, pero como es ridículo, yo creo que vale la pena pensarlo, y se puede pensar de varias maneras, esperando que un tiempo que no sea demasiado lejano, podemos pensar a escuelas donde niños de distintas edades, de 6 a 10 años, están en un grupo homogéneo, un grupo heterogéneo, como grupo base. Después podemos pensar que algunas actividades se hacen con criterios de homogeneidad. Mi desafío es ver si algunas veces ocurre que el criterio de homogeneidad sea la edad. Yo nunca he podido pensar a una actividad que tenga como criterio de homogeneidad la edad. Puedo pensar a la capacidad, puedo pensar a los gustos, a las preferencias, puedo pensar también al género. Me gusta mucho que los niños y niñas viven juntos, es evidente, pero podemos pensar que algunas cosas, porque lo pensamos de una manera, lo hacen separados. Puedo pensar al alto, al grueso, no sé, a muchas cosas, pero cada vez que lo voy a pensar, la edad no sale nunca. Porque es un criterio ridículo, porque no significa nada. El otro elemento que quiero presentar, y el tiempo corre, pero bueno, la maestra me dirá cuando... Es el tema de las aulas. Yo no entiendo qué es un aula. Tampoco esto existe en la vida real. En la vida real no hay aulas. Hay lugares de trabajo. Hay talleres. Hay laboratorios. Pero el aula es una estructura espacial muy rara, porque allí personas pueden quedarse mucho tiempo, hasta 5 horas enseguida, sentados y hacer de todo. Allí ocurre una cosa muy complicada, que una señora se va, suena una campanilla, una señora que estaba en una mesa se va, entra un señor, los niños y las niñas tienen que bajar el libro que tenían, subir un libro que tenían abajo, y en 5 minutos, menos 2 minutos, cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de hablar, la manera de entender y escuchar, porque ha salido una persona que hablaba de letras y entra una persona que habla de números. Esta es una operación muy compleja a nivel cognitivo, que algunos niños y niñas saben hacer, especialmente nuestros niños, nuestros hijos, pero la mayoría no entiende qué significa. Y en lugar de 3 minutos, necesitan 3/4 de hora para entender que ha salido el señor de letras, la señora, y entrado lo demás. Por lo cual, cuando llega lo de música,
ya están empezando a pensar con criterios matemáticos, por lo cual están perdiendo casi todo lo que ocurre en este espacio extraño que se llama aula. Es un espacio abstracto. Repito, la escuela tiene 10, 15, 20, 30 aulas que son espacios iguales. Antes decía, no corresponde a nuestra casa, no corresponde al ambiente natural. Si en un ambiente natural nosotros reducimos la diversidad, comprometimos su vida. La monocultura es un sistema muy, bueno, sobre lo cual se está correctamente discutiendo mucho porque compromete mucho la continuidad y la permanencia de un ambiente. La diversidad es el valor fundamental. Pero ¿cómo podemos solucionar este tema? Porque pensamos, ¿cuál sería la manera más fácil para favorecer los más débiles? Yo creo que una escuela pública debe ser pensada no para nuestros hijos, sino para los más débiles. Nosotros necesitamos de una escuela pública de alta calidad para los niños tontos, no para los inteligentes, que a lo mejor pueden solucionar de otra manera. Hay niños que no tienen otro remedio, no tienen una familia capaz de soportarlos. Necesitan una buena escuela. Pero pensamos al contrario, que no sean los adultos que se mueven, sino que sean los niños. Pensamos que un espacio como la escuela, no estoy hablando de doblar los espacios, con los mismos espacios, en lugar de hacer aulas todas iguales, hacemos talleres o laboratorios todos distintos. En uno se dibuja, en uno se escucha música, en uno se leen libros, en uno hay química y física, en otro, bueno, pensando a todas las posibles diversidades de lenguajes. En este caso, los adultos se quedan parados. Y son los niños que salen de un lugar, abandonan este lugar y en un tiempo pasan a otro lugar que lo recibe con una diversidad total. Porque el ambiente donde se va a hacer música no tiene nada que ver con el ambiente donde se ha hecho letras o donde se ha hecho física. Porque son ambientes distintos. Y claro que son ambientes sugerentes. Por lo cual ayudan a un niño a entrar con la cabeza dentro de otra manera de ver, mirar, pensar, porque allí hay animales, allá hay colores, en otro lugar hay sonidos, en otro lugar hay libros. Ya solo esto ayuda. La experiencia de nosotros es así. En mi casa yo tengo dos estudios, uno donde escribo, uno donde dibujo. Podría hacer la misma cosa en el mismo, pero me gusta hacer así. Y son totalmente distintos. Y donde dibujo hay colores, no hay libros, no hay computador. En el otro hay todos mis libros, los libros que utilizo, los diccionarios, los de consulta, bueno, como tenemos todos los que trabajan en este sentido. Pero son dos lugares distintos. Los artesanos no trabajan en cualquier lugar. Los artistas no trabajan en cualquier lugar. Los científicos tampoco. ¿Pero por qué si las personas que viven experiencias las más altas necesitan esto? ¿Por qué podemos pensar que los niños que no tienen todas estas capacidades le podemos pedir cosas mucho más complicadas y sin suficientes recursos? Repito, no es una escuela que cuesta más la que estoy proponiendo. Es simplemente una escuela distinta. Aquí llegamos al corazón del problema. Una escuela para todos es una escuela que escucha, que recibe, que se abre, en la cual los alumnos entran con sus capacidades, con sus competencias, con sus conocimientos. Tienen libertad de llegar a la escuela con los bolsillos llenos y vaciarlo en la mesa común.
Cuando yo iba a la escuela, el maestro decía siempre, los bolsillos deben estar vacíos, porque efectivamente eran peligrosos, eran llenos de cosas, había bichos, había cuerdas, piedras, cromos, boliches, todo lo que es, por lo menos las mías eran bolsillos masculinos, las de las mujeres eran distintas. Pero claro, que sacar estas cosas era un disturbio. Y en nuestro caso tenemos que pensar que sacar estas cosas es necesario. Me gusta pensar que los contenidos educativos son los alumnos que los llevan a la escuela. La escuela ofrece la garantía del método. El maestro no es importante que sepa muchas cosas, sino que sepa trabajar, que sepa escuchar a los niños, que sepa proponer caminos. Uno dice, pero qué raro. ¿Cómo que raro? ¿Cómo funciona la investigación científica? ¿Cómo se mueve un investigador o un explorador? Cuando un explorador se pone en una experiencia de exploración de un territorio desconocido, no sabe lo que va a encontrar. No lo sabe. No tiene un programa, no tiene un libro de texto que dice, si vamos a ver la última página, encontraremos esto. Si el explorador supiera lo que va a encontrar, no se moviera, no se movería. No vale la pena. Una investigación científica no se hace sobre lo conocido. Nos movemos hacia los desconocidos. ¿Y cómo lo hacemos? Con la garantía del método. Nosotros sabemos movernos correctamente, muchas veces consiguiendo resultados contrarios de lo que pensamos. Es decir, pensábamos de encontrar una respuesta, teníamos una hipótesis. Muchas veces la hipótesis no se realiza. Un buen investigador no modifica los datos para que correspondan a la hipótesis, sino que cambia la hipótesis. Y dice, me equivoqué, y interpreto, posiblemente de manera correcta, lo que resulta, aceptándolo. Y no se entiende porque esto es banal aplicándolo a la escuela. Repito, la geografía que estudié yo ha cambiado toda. Muchos contenidos que me enseñaron en la escuela no valen. Me enseñaron muy poco de método. He tenido que aprenderlo solo. Pero el método sí que sirve para siempre. Y vamos rápido. Y por lo cual, si pensamos de nuevo a la frase de esta señora que dice su hijo está retrasado en dibujo, qué coraje que tiene. Este tema del dibujo es un tema muy fascinante. Y normalmente cuando un adulto se atreve a corregir o a evaluar el dibujo de un niño, hace una acción que no tiene sentido. Casi siempre la evaluación es sobre un plan distinto de lo que está utilizando el niño. El niño dibuja lo que sabe. El adulto corrige lo que se ve. Por lo cual son dos personas que hablan de dos cosas distintas. Y uno lo corrige sobre lo suyo. Claro que el niño dice, tiene razón, me equivoqué. No es verdad, no se equivocó. Somos nosotros que estamos equivocados. ¿Está retrasado respecto a qué? ¿Respecto a qué? Tenemos un modelo de dibujo infantil y de cómo tiene que proceder en el tiempo. Lo tenemos, yo no lo tengo. Con lo tanto que me interesa. Dice, pero estamos en secundaria y no utiliza la perspectiva. ¿Y qué? ¿Y qué? La perspectiva es un nivel importante en la representación gráfica. Es un posible
sistema para representar el espacio, uno. En la historia del arte ha tenido una vida muy corta. Se opina que empezó con Paolo Uccello en el Renacimiento en el 1500 o final de 400 y terminó ya de hace tiempo. Tenemos que suspender Picasso, que suspender Miró, que suspender Chagall. Ni uno de estos utiliza la perspectiva. No son capaces, sí que son capaces, como quieren, pero no le interesa otra cosa. El niño que no usa la perspectiva, porque le interesa otra cosa. Si mueve el espacio en los varios sentidos y mira la mesa de arriba y mira las personas de frente y mira las botellas jugando siempre sobre varios niveles, puede decir muchas más cosas. Si hace una casa transparente, nos ilustra tanto el exterior que el interior. Es mucho más rico. Y nosotros lo corregimos diciendo, mira, ¿tú ves la casa dentro? El niño no sabe decirnos, tonta, ¿no sabes que yo estoy haciendo una cosa mucho más complicada? Y prefiere decir, tiene razón, me equivoqué. Pero me equivoqué produce efectos desastres. Porque en el momento que el niño dice me equivoqué, se convence que no sabe dibujar. Hacemos una prueba práctica y después paso a las conclusiones con algunas experiencias rápidas, son pocos minutos. ¿Cuántos de vosotros presentes aquí podéis pensar o decir de vosotros que no sabéis dibujar? Levantad la mano. Bueno, como veis yo no la levanto, pero se han levantado. No, porque estoy pidiendo una cosa verdadera. Se levantaron decenas de manos, creo más o menos la mitad o a lo mejor más que la mitad. Esto no es verdad. Es decir, cuando la levantaste, habéis hecho una mentira. Habéis dicho una mentira. ¿Por qué? Porque cuando yo digo no sé escribir, como decía mi abuelo analfabeta, significa que si yo le daba una pluma, le digo, pero igualmente escribe. Y decía, no sé qué hacer. ¿Cómo puedo escribir? No sé escribir, no sabía escribir, no escribía. Si un niño de 6 meses pudiera hablar y le pedimos, anda, camina, y dice, no sé caminar. Pero no sé caminar significa que no es que camina mal, no es que camina poco, no camina. Cuando decimos no sé dibujar, no decimos lo mismo. Porque ahora no tenemos tiempo, pero sería divertido distribuir una hoja a cada uno de vosotras y de vosotros, una pluma, y pedir que cada uno dibuje algo. Y cada uno de vosotros puede dibujar algo. Con lo cual no es verdad que no sabéis dibujar. Pero el dibujo que hacéis es un dibujo pequeño, de niños o de niñas. Puede ser una casita, puede ser una flor, puede ser un hombrecito, pero no es un dibujo de una persona que tiene 20, 30, 50 años. No ha desarrollado con vosotras, acompañando y llegando a ser un lenguaje útil para comunicarse. Se ha quedado pequeño. En un momento de vuestra vida, alguien o algunas condiciones ha convencido a cada uno de vosotros que el dibujo no era útil, no era interesante. Se ha quedado pequeño. Y mirándolo, uno dice, no sé dibujar, en el sentido que dibujo de una manera que no es útil para mí. Este dibujo tiene una fecha. Y muchas veces la responsabilidad de esta frase, no sé dibujar, ocurre dentro de la escuela. Y es una responsabilidad grave.
Bueno, pasamos a estas experiencias pequeñas. Los dibujos de Nina, esto no es una propuesta objetiva, es muy subjetiva, porque es una colección de dibujos que no se ha recogido en la escuela, así como se debería, sino que lo ha recogido su abuelo en su casa cuando viene a encontrarme. Por lo cual, son dibujos de una nieta, y muchos de estos dibujos son de su abuelo, que le pide de dibujar su cara, porque tiene un abuelo narcisista. Esto es el primer dibujo que recogí cuando tenía 10 meses. Lo que noté es que tenía correctamente el lápiz en la mano, con los dedos, como lo llevamos nosotros, y por esto me maravilló. Esto ya, como sabéis, son los juegos de ver que un instrumento deja signos. Y ya es en el tiempo en el cual la niña se dio cuenta que puede modificar el signo modificando el movimiento, por lo cual es un juego. Aquí se hace, estamos siempre alrededor de un año, pero se hace más complejo porque empieza a ponerse en redondo. Claro que la forma redonda será la forma con la cual accede, por ejemplo, a la cara. Y esto, a 2 años, es el primer dibujo del hombre, de la figura humana que yo conservo de Nina. Esto es su abuelo, se ven los ojos, la barba, que son los pequeños cosas que tiene alrededor, y cuando le pedí, y los brazos, dibuja esta forma abajo y a la derecha. Antes a la derecha, abajo de la cara, y después el escarabato a la izquierda. El tiempo lo mismo. Estamos siempre en esta temporada de la nosotros llamamos del cabezón, que la figura es una cabeza, y los artos, las piernas y empiezan desde allí. En este caso, respecto a la anterior, es bastante más compleja, porque yo le pedí de dibujar una niña que recoge una flor. Y claro, que si tiene que recoger una flor, sale el brazo. Cuando las maestras me dicen, pero este niño dibuja solo un brazo, bueno, claro, que si tiene que recoger una flor, es suficiente un brazo. Es decir, el niño no está representando la realidad, está representando algo mucho más complejo, en este caso una función. Por lo cual, ¿por qué debe dibujar los 2 brazos si necesita uno? Esta es la mamá con su hija. No es claro si está adentro o afuera. Ahora, antes de venir la mostré a Nina la presentación, ella decía que está en la barriga de la mamá, pero puede ser también que cuando la dibujó era en brazos su mamá. Nina y su padre. Claro, el más grande es su padre, la más pequeña es Nina, y cuando tiene 3 años. Como veis, no es nada de especial, los niños a esta edad a veces hacen dibujos mucho más ricos. Esto es la misma edad, con un medio distinto, con pinceles y tinta y colores. Esto es el abuelo con las uñas y las, ¿cómo se llaman estas? Pestañas. La niña está enriqueciendo su esquema corpóreo, y como se ve, estamos a 3 años y 7 meses, empieza a tener un esquema corpóreo más rico, con un cuerpo doblado, tiene un volumen, los brazos, los pies, las piernas, la cara se está enriqueciendo de muchos elementos. Ella nota esto de las pestañas y de las uñas, pero hay también los dientes, y la barba siempre es amarilla. Esto ya estamos en dibujos más articulados. Como se ve, por ejemplo, la cara tiene una expresión de felicidad.
por lo cual está ya utilizando elementos de estereotipos que representan las... esto es el abuelo con los huesos. Es decir, este también sería ridículo que un adulto le dijera, pero se ven los huesos de afuera, pero yo sé que hay huesos, por lo cual yo muestro los huesos. La abuela que ríe. Aquí todo el énfasis, todo el interés. Es interesante ver cómo la figura, el esquema corpóreo, regresa al cabezón, porque todo el interés es en la expresión de la cara. Y esto también es muy interesante leerlo en un proceso de desarrollo de los niños. Por esto yo aconsejo las escuelas a no consignar los dibujos de los niños a los padres cada año, sino conservarlo por lo menos por los 3 años por la infantil y los 5 años por la primaria, para que se pueda leer un recorrido entre colegas y con los padres. Y después sí, dejarlo a los padres también, porque en la escuela no tenemos sitios para todo esto. Bueno, esto ya estamos muy cerca, estamos en este año, pocos días. El esquema ha cambiado de nuevo. Como se ve, el proceso, la investigación es compleja, cambia casi cada mes. En este caso se ha adoptado un sistema muy raro, con el cuello y el cuerpo, con esta T al revés. Bueno, esto es muy interesante porque yo pedí a la niña de dibujar, no siempre está de acuerdo a dibujar lo que pido yo, a veces se rechaza y claro que la dejo, pero estos son una selección de paque muy grande. Pedí 2 niños que juegan a la pelota. Dibujó primero la niña de izquierda, y es una niña, el pelo es largo, tiene una falda y la pelota, y los brazos están uno a la derecha, uno a la izquierda. Cuando dibuja el niño de la derecha, empieza dibujando el brazo a su derecha y después lo cancela, lo borra. Se dio cuenta que estaba equivocado, porque si juega con la niña tiene que tener los 2 brazos. Y aquí empieza un proceso muy complicado, muy rico, que es la conquista del perfil. Que es un trabajo enorme, porque para los niños dibujar el perfil significa superar un modelo de representación de la figura que nació de frente. Todos los niños del mundo dibujan la cara de frente, con 2 ojos, la nariz y la boca. Y cuando se pregunta por qué, mucha gente dice porque es más fácil, que no es verdad. Por ejemplo, nosotros que dibujamos, nos gusta mucho más dibujar el perfil, porque el perfil, por ejemplo, cuando uno hace caricaturas, en el perfil puede exagerar algunas características mejor que de frente. De frente se hace muy plano, ¿no? Todo. Pero no es por esto que empiezan a dibujar de frente. Porque, por ejemplo, los animales, en todo el mundo, los niños empiezan a dibujarlos de perfil. ¿Y por qué? Porque la figura humana es la que me mira. Que mi madre, mi padre, que me miran desde los primeros días. Y el animal es lo que pasa. Del animal no tenemos, los niños pequeños no tienen una experiencia de frente. Normalmente se considera que no es lo mejor que puede hacer un niño ponerse frente. Y tampoco lo normal es de tener adultos que están frente a él de perfil, que es una forma de descuidarse. Por esto, conquistar el perfil es muy interesante. Y vamos a ver estos últimos, como veis, ha pasado pocos días y los niños de la izquierda juegan a la pelota y los 2 tienen, pero las caras son de frente. Nina no ha llegado a aceptar que la cara puede moverse. La niña de la izquierda, de la derecha, está recogiendo una flor,
tiene un corazón, tiene sus pechos, con lo cual se ve como la niña intenta describir cosas que se ven varios niveles. Aquí tenemos el vestido, primer nivel, los pechos, al segundo nivel de la piel, y el corazón adentro. Es un dibujo muy complejo. Y muchas veces nosotros decimos, te has equivocado. Qué pena. Este igualmente es un niño de perfil. Le pedí, dibuja un niño de perfil. Y he hecho el primero. Ya, como notáis, las piernas son de perfil, los pies y las manos, pero la cara no. Un hombre sentado. La petición que hacía era 2 niños que se besan. El último a la derecha. Y la niña lo dibuja y después dice, son 2 niños que corren y después se besan. Por lo cual se dio cuenta que no estaba representando el beso, porque el beso necesita del perfil de la cara. Y ahora dice, bueno, como decir, se besarán dentro de poco. Y esto es lo último, 2 niños jugando a la pelota. No os preocupáis que no son todos en el mismo día, ¿eh? No le doy la paliza todos los días. Viene en mi casa cada cuando. Y lo último es muy divertido, porque en este caso, esto es pocos días, el 18-3, yo me moví una semana después para venir acá, y yo le pedí, Nina, mira, dibuja la cara de tu abuelo así. Ella estaba aquí. Yo me puse de perfil y la niña la representó así. Nina no está lista para hacer este transforme, que es una cosa que cuesta adentro. Y es interesante notar, repito, no tenemos tiempo para dedicar, que lo primero que se pone de perfil es la nariz. Dibuja la cara de frente con la nariz acá, como si fuera algo que no es tan importante. Lo segundo que se mueve es la boca, por lo cual son figuras con la nariz lateral, los ojos siguen siendo enfrente. Solo más tarde, y por último, el niño tiene el valor de renunciar a un ojo diciendo el otro está de la otra parte, que es pero tenemos que apreciar el esfuerzo cognitivo, no gráfico. Gráfico no es nada, dibujar un ojo, pero sería ridículo que un adulto le dijera, pero mira, a mí me ves 2 ojos, obligando a la niña a decir, me equivoqué. No se está equivocando. Rápido, rápido, rápido. Estas son 3 imágenes de mariposas. La mariposa que se ve con la cara sobre la palabra Nina. La mariposa en bajo a la derecha. Y la mariposa en alto a la izquierda. Bueno, son 3 ejemplos para decir que en un tiempo muy rápido, muy breve, esta niña está ensayando, está buscando, está investigando, produciendo cada vez una solución distinta para representar esta experiencia muy rara que es la mariposa, que es color, movimiento, no sé qué. Esto yo lo recogí en varios cuadernos de niños. Esto es una lámina que yo producí muchos años antes, está publicada en un libro mío. Pero la primera línea se parece mucho a lo de Nina. Son las mariposas de los niños. Son las mariposas que salen de esta investigación. La segunda son las mariposas de la maestra o del maestro, que normalmente los maestros no hacen por mala costumbre o por una mala intención, sino para decorar una hoja o para hacer cosas, pero los niños lo aprenden inmediatamente. Y lo de abajo son dibujos de niños que aprendieron cómo se hace la mariposa. La mariposa se hace así. Uno puede decir, bueno, aprendieron. No, renunciaron. Renunciaron a su mariposa, renunciaron a su investigación y empezaron a decir,
yo no sé dibujar. Esto es el último dibujo de Nina, porque es un dibujo que me ha puesto muy inquieto. Porque cuando yo le pedí que has dibujado, cuéntame este dibujo, la Nina dice, los pájaros se hacen así. Y claro que yo me di cuenta que debía haber ocurrido algo. Debía haber visto algo propuesto de un adulto que los pájaros lo hace así. Afortunadamente no ha tenido seguimiento, por lo cual debe ser algo que pasó en su experiencia, pero yo lo noté como una alarma. Una alarma. Y nosotros tenemos que observar atentamente cuando los niños caen en estereotipos, que significa que estamos destruyendo. El caso de Vanna lo voy a explicar, a lo mejor lo conocéis, este también lo publiqué hace mucho tiempo. Esta es un dibujo de una niña que tenía los años de Nina de hoy. Podéis notar cómo es un nivel enormemente más sofisticado. La imagen del centro es totalmente de perfil, perfecta. Hay muchos detalles. Es un dibujo grande, tenía un tamaño, no sé, de 50 por 30, en tinta china, por lo cual también con un instrumento muy raro para niños. Bueno, esta niña, Vanna, yo la conozco el año después. Yo estaba en su escuela infantil en Reggio Emilia, hablando con las maestras, y ella pasa a saludar las maestras saliendo de la escuela primaria. Cuando entra Vanna, la maestra me dice, mira, esta es la autora del dibujo que tú has fotografiado, que te ha impactado tanto. Y yo digo a Vanna, mira, tú tienes tu mochila, me muestras tus cuadernos. Vanna me muestra sus cuadernos. Esto es el dibujo de Vanna en el 72, en primaria, el primero de primaria. Miráis la casita, el árbol y la flor. La niña que dibujaba así, dibuja así. Y en otra página tiene justo 3 personajes, como los de antes, pero tiene un año más. ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha borrado sus capacidades? Probablemente no. La niña ha pasado de una escuela infantil, donde su capacidad gráfica tenía un valor enorme, reconocido por la escuela, a una escuela primaria, en la cual dibujar era para pasar tiempo al final de un deber, esperando que los otros terminaran. Esto es el sentido de este dibujo. Y en este caso probablemente son dibujitos para contar, que dice 12 dividido 3 igual 4, por lo cual hace 12, bueno. Esta es la última experiencia que presento, hemos casi terminado. Esta es simplemente la experiencia de lectura en una clase de escuela infantil. Los que leen son niños de primaria, de cuarto y quinto de primaria. Es decir, en esta escuela la infantil está abajo, encima están las clases de escuela primaria. Yo propuse en la formación de los maestros y de los padres que me pidieron esta experiencia, la realizaron, los niños se prepararon, los grandes se prepararon, eligieron los textos, ensayaron a leerlo en su clase y en su casa, y bajaron un día. En la clase de los pequeños se organizó en mesas, como veis. En cada mesa había 6-7 niños y un niño grande que leía. Aquí hay la niña con rosa. En esta escuela hay muchos niños extranjeros. La mayoría de los niños son extranjeros. Miráis la cara de la niña enfrente y la de los niños, de todos, como están pendientes de lo que está diciendo y leyendo esta niña. Y la seriedad de lectura de esta niña.
Este es un niño, en la misma clase, la misma aula, había varios grupos, eran 4 grupos, donde había niños distintos que estaban leyendo. Gracias. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias a los maestros y maestros que nos han hecho llegar sus preguntas desde diferentes entidades. Tenemos preguntas del Distrito Federal, del Estado de México, Sonora, Coahuila, Michoacán, San Luis Potosí. Y vamos a, más que leer pregunta por pregunta, el maestro me pidió que caracterizáramos esas preguntas que van llegando para que él pueda responder. Entre varias de ellas, maestro, nos plantean preguntas sobre los espacios del aula y los materiales. Hay una preocupación aquí, o más bien una pregunta en función de qué es lo más importante en el aula y en relación con los materiales. Tenerlos al alcance de los niños, esto va a provocar que no siempre esté un aula ordenada. Hacen preguntas también. Vamos preguntando. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, esto de los espacios, yo creo que una de las experiencias que pasaron como experiencia ya averiguada, ya consolidada, es que la clase, en este caso estamos hablando de escuela infantil, ¿no? Por lo cual, porque con la primaria se hace un poco más complicado, no debería, el modelo del cual yo estoy seguro que se debería hacer el contrario de lo que estamos haciendo ahora. Ahora, normalmente, la escuela infantil se está adecuando a las necesidades de la escuela primaria, asumiendo este papel que lamentablemente el nombre que en México se sigue utilizando de preescolar indica, es decir, preparar la escuela. Yo creo que debería ser exactamente el contrario, que lo bueno que se vive en la infantil debería seguir en la primaria y secundaria, no perder la riqueza de este nivel. En este caso, la propuesta que sale de la experiencia de Reggio Emilia, bueno, lo que hemos hecho en estos años, es que la clase sea una propuesta variada de posibilidades. Se habla mucho de los rincones, es decir, que en el aula los niños tengan posibilidades de hacer distintas cosas. Hay un rincón de la lectura, un rincón de los cojines, del descanso, hay un rincón de la cocina, es decir, de los juegos ¿cómo se dice?, de simulación de la vida adulta. Hay distintos rincones dentro del aula y normalmente en la escuela hay lugares exteriores al aula donde se pueden vivir experiencias especiales, por ejemplo un taller de artes donde se puede pintar en grandes tamaños, donde se puede manipular el barro, donde se puede hacer cerámica, espacios exteriores donde se puede vivir la huerta. A veces en las escuelas hay un animal criado. En Reggio Emilia la tradición era tener una cabrita en cada escuela, así como había un horno en cada escuela, porque eran especiales. ¿Esto qué significa? Porque cuando decimos hacemos así, significa que los niños no deben ser obligados a hacer todos lo mismo
en el mismo tiempo y por la misma duración. Significa reconocer a los niños el derecho de cansarse y el derecho de elegir. Dice, pero eligieron, después se dieron cuenta que no les gustaba seguir. Bueno, pueden, respetando los demás, cambiar, salir, juntarse con otros. Estaba diciendo antes de empezar esta mañana a la maestra Moreno que hay en internet una documental, una película muy interesante de mi punto de vista que se llama Educación Prohibida, que podéis descargar libremente de internet sin ningún problema, esperando de tener un tiempo porque son casi 2 horas, es muy largo, pero muestra exactamente esto: una escuela en la cual los niños pueden cansarse, pueden cambiar, pueden salir, siempre pensando que nosotros estamos pidiendo a niños pequeños de quedarse por un tiempo enorme en el mismo espacio por 4, 5, 6, 8 horas enseguida en el mismo espacio. Esto es totalmente innatural, por lo cual tenemos que compensar esta propuesta, sobre la cual no es fácil proponer alternativas, porque las madres lo necesitan, porque los padres lo necesitan, pero sí que tenemos que pensar a una manera de vivirlo más cerca posible de las capacidades y posibilidades y deseos de los niños. Y claro que esta es una manera para ofrecer los materiales. Los materiales están en lugares del aula distintas, de manera que los niños pueden moverse en el aula, así como yo espero que mañana puedan moverse en la escuela, para hacer experiencias distintas con materiales distintos, respetando el derecho de los demás que vienen después, poniendo en orden el material, bueno, siempre sin ser obsesivos, respetando que hay niños que lo entienden poco y lo aprenderán con tiempo, etc. En relación con esa pregunta, hay también 2 en las cuales nos plantean que le pidamos su opinión acerca de el número de horas que es conveniente trabajar en la escuela infantil y qué opina sobre la cantidad de niños en los grupos. Aquí hablan generalmente del exceso de alumnos por grupo. Estos son temas enormes porque tienen que ver mucho con temas económicos, con temas sociales. Y yo siempre digo, yo creo que nosotros estamos pidiendo a niños algo de sumamente innatural, de quedarse por tantas horas con tanta gente sin poder cansarse, salir, esconderse, escaparse. Porque todo esto no podemos permitirlo. Tenemos encargo nuestro, tenemos una responsabilidad. Ni tengo una idea alternativa. A mí me gustaría mucho que los niños pudieran moverse fuera de casa, juntarse con otros amigos y pasar muchos de estos tiempos que hoy pasan dentro de la escuela fuera de casa jugando. Y esto es el proyecto de la ciudad de los niños, y de esto estamos hablando con los administradores, pidiendo que la ciudad sea distinta. Pero hasta que no conseguimos esto, lo primero que propongo es considerar que pedir a los niños de pasar tanto tiempo en el mismo lugar no es natural. Por lo cual tenemos que buscar todas las maneras, todos los inventos que nos salen por la cabeza para ajustar esto. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es un modo. Decir, que puedan levantarse. No has pedido permiso de levantarte, por favor, por favor. Tendremos que justificar porque le pedimos de sentarse. Porque un niño normalmente no se sienta. Por lo cual los niños que puedan moverse, que puedan salir de la clase, que si todo esto se reconoce como un derecho, como una cosa normal,
Porque normalmente se piensa, si yo permito a los niños de moverse como quieren, en la clase va a ser una gran confusión. No es así, porque si la clase funciona de otra manera, con esta idea de los rincones, con esta idea de los espacios afuera, aprovechando de los patios, de las entradas, del jardín, que el jardín no sea una plaza de toros, que el patio no sea un lugar inútil, que la entrada no sea solo para entrar. En estas escuelas de la cual hablamos tanto de Reggio Emilia y tal, en estos espacios hay el teatro de los títeres, en estos espacios hay el rincón de las ¿cómo se llama?, de las máscaras, de los disfraces, que es simplemente un baúl, una maleta que los niños abren y dentro hay vestidos varios, zapatos varios, y se lo ponen y juegan a ser grandes. Son cosas que no cuestan nada, pero necesitan una libertad interior nuestra para permitir a los niños que hagan cosas que les gusten. Y claro, todo esto tiene que ver también con el número de niños. Pero, por ejemplo, yo no tengo dudas que un número alto de niños cuesta más si todos los niños tienen la misma edad. Aparentemente debería ser el contrario. Porque dice, sí, pero no es así. Esto se ve mucho mejor en primaria. Las experiencias más importantes que hemos tenido en los últimos años a nivel de escuela, por ejemplo, la experiencia de Bardiana, de Don Milani, es una experiencia donde hay muchos chicos de muchas edades distintas, en la cual experiencia los grandes ayudan a los pequeños. Se crean grupos internos a la clase, de manera que el papel del maestro se hace distinto. El maestro asume más un papel metodológico que no de enseñar. Y Freinet, que es para nosotros un punto de referencia importante para la educación de primaria, por ejemplo, tenía una clase de 64 niños de 4 a 16 años y 10 minutos de voz cada día, porque era físico, porque salió herido de la Primera Guerra Mundial, rechazó la jubilación y inventó una manera de hacer la escuela en la cual el maestro no tenía que hablar o que trabajar mucho, pidiendo a los niños de trabajar ellos. Y nació una forma de educación que hasta hoy sigue siendo una de las que consideramos más desarrolladas. Por lo cual no hay reconozco que en un país en el cual se reconoce que los niveles de educación infantil son los más importantes de todos, no debería ser complicado aumentar el número de los maestros, aumentar el sueldo de los maestros, favorecer que los mejores concursen para ser maestros de infantil. Pero esto, repito, no es un caso que empecé con un dato económico. Este dato económico no era tanto para nosotros, era para nuestros políticos, que muchas veces son ignorantes, no conocen los datos de la investigación científica, no conocen los premios Nobel, no conocen la Convención de los Derechos de los Niños, por lo cual muchos desastres ocurren también por esto. Antes de continuar, quiero compartir con ustedes un dato que me están enviando el doctor Juan Manuel y el equipo del área de informática que está apoyándonos con esta transmisión, y nos informan que tenemos en línea a 173 sedes con 20 personas en promedio, lo cual significa que estamos con más de 3.400 personas. Muchísimas gracias por esta información y gracias por seguirnos desde todas las estados del país.